Ayer decía la gobernadora que es una burla. La verdad, esa gobernadora, francamente, lo que sabe es el karaoke y esas cosas como de cantar, pero gobernar. Decía, ni un paso atrás. Mira, a mí lo que me gustaría es que diera varios adelante, ¿no? O sea, que se metieran en el tema del control territorial, no solo por la ausencia en la tragedia del huracán Otis Guerrero en es un Acapulco. desastre. Tenemos un video que creo que puede poner un contexto, nos puede ayudar a ver lo que está pasando, la gravedad. Damián, Emilio, desafortunadamente empezamos con un tema que le ha dado la vuelta al mundo porque lo han estado presentando diferentes medios internacionales y en redes sociales, y es esta muy trágica imagen de niños armados en Ayahualtempa, Guerrero, que es una comunidad en un municipio de Guerrero, y que por ahí estamos viendo las imágenes en donde se presentan a 15 niños y 5 niñas, en donde la policía comunitaria dice estos son los nuevos elementos de esta policía comunitaria, y que responde básicamente a la protección de la propia comunidad amenazada por los grupos delictivos, por el narcotráfico. De verdad que yo no sé qué van a opinar ustedes. En mi opinión personal, creo que esto es el ocaso, es el fracaso, es la muestra más grande de la mala estrategia de seguridad, el que hoy niños armados estén siendo presentados para defender sus propias comunidades. Y es una tragedia porque además lo único que refleja es que hay un vacío absoluto de autoridad. Hay un vacío absoluto de autoridad. Y después escuchaba declaraciones de algunas autoridades de Guerrero donde decían que iban a presentar denuncias a los padres de familia por involucrarlos. Pero, ¿cuál es la salida para ellos? Están siendo amenazados sus comunidades. Y digamos que esta es una comunidad que decidió armarse, pero también hay desplazamiento forzado, no solamente en Guerrero, en muchos estados de la República. En el propio Jalisco hay comunidades enteras en los municipios en donde están siendo desplazados forzosamente. Y para los que nos escuchan, el desplazamiento forzoso es tener que dejar su casa. Tal cual, como si estuviéramos en un lugar en guerra, en donde dejas tu casa, dejas tus pertenencias y te vas, porque simplemente el crimen organizado está azotando esas comunidades. Así que ese sería el primer tema y está... Es una expresión, ¿no? Hay quien grita sin abrir la boca. Esas imágenes son gritos desesperados. Armar a niños, yo me pongo, ¿no? Si estoy en ese lugar, pienso un poco, ¿no? Sí. Trato de trasladarme a esa comunidad. ¿Por qué armaría yo a mis hijos? O sea, si yo tuviera un hijo, pienso en mis hijos, tengo una hija de 26, una de 28, una de 26 y una de 21. Voy a pensar cuando tenían 15 años, 12 años. Hablan de 12, de entre 12 y 15 Estaban años. terminando la primaria y que yo le dijera, a ver hijita, cárgate un rifle. ¿Por qué haría yo eso? Entonces, por eso pienso que son gritos desesperados. Son actitudes desesperadas de la gente que está viviendo un reino de terror, ¿no? Donde es la ley del más fuerte, donde el crimen gobierna. Por eso yo insisto en que hemos pasado de la delincuencia organizada a la delincuencia autorizada. Correcto. Hay un contexto donde el crimen se extiende y sobre todo en los municipios, en las comunidades. Es distinto en las grandes ciudades. Guerrero tiene ese problema pandémico de violencia y que es esencia, como tú dices, Pau, en realidad es un conflicto armado interno no declarado. Así es. Y el conflicto armado interno no declarado tiene que ver con desplazamientos, tiene que ver con ejecuciones, tiene que ver con grupos armados por fuera de la ley. El armamento de las bandas criminales en Guerrero es muy superior. Y tienen no solo control territorial, mando del gobierno, sino un pacto con el gobierno. Esto sería impensable si hubiera una autoridad. Y uno se pregunta, hombre, ¿dónde quedó la Guardia Nacional? ¿No? Si tiene 130,000 efectivos. Autorizamos una Guardia Nacional, construimos una Guardia Nacional, diseñamos. Damián y yo estuvimos ahí metidos en la discusión. Al final Damián hizo aportes muy importantes. ¿Dónde está la autorización que le dimos al Ejército para desarrollar labores de seguridad pública? Tuvimos una enorme discusión y nos preguntábamos, bueno, está bien, pues hay comunidades donde el Ejército no puede salir. Entendemos, porque el bien superior es la seguridad de las personas. Pero esta expresión es literalmente el abandono del gobierno. Y muy tristemente, no es la primera vez
Ya ha habido otras expresiones similares. En el Estado de México. En el Estado de México, mismo Guerrero. Así es. Ha habido ya una trayectoria pues de policías. Hay una senadora que viene de ahí, Nestora Salgado, Sí. viene de las policías comunitarias. Así empezó su historia. Pero son gritos desesperados de una serie de comunidades abandonadas por el gobierno. Ayer decía la gobernadora que es una burla. La verdad, esa gobernadora, francamente, lo que sabe es el karaoke y esas cosas como de cantar, pero gobernar. Decía, ni un paso atrás. Mira, a mí lo que me gustaría es que diera varios adelante, ¿no? O sea, que se metieran en el tema del control territorial, no solo por la ausencia en la tragedia del huracán Otis Guerrero en es un Acapulco. desastre. Es un desastre. Y mira, la verdad de las cosas es que desde hace tiempo ahí hay unas raíces de violencia. Guerrero fue el lugar donde hubo el 85% de las desapariciones de la guerra sucia. Hubo una intervención de la fuerza militar muy fuerte. Pero hoy hay una connivencia de tráfico de maderas, de tráfico de estupefacientes. Esa es una ruta privilegiada. Y me parece entonces que el impacto internacional nos abre un poco los ojos de cómo es esto posible. La gente a nivel internacional se lo pregunta. ¿Qué está pasando que arman niños? No es normal. Sí, no, por supuesto que no. Si quieres, tenemos un video que creo que puede poner un contexto, nos puede ayudar a ver lo que está pasando, la gravedad. En total son 20. Todos aquí, no todos son de la cliente. Bueno, no, dos. Ya. Firmes. Ya. Arma al hombro. Ya. Firmes. Ya. Descanso. Ya. Firmes. Ya. Empezar armas. Ya. Firmes. Ya. Arma al hombro. Ya. Firmes. Ya. Híjole, pues la verdad es que está impactante. O sea, yo coincido con lo que están diciendo. A mí me parece ya esto un exceso. O sea, evidentemente estamos en una crisis, ¿no? En este país de inseguridad. Ahorita regreso a eso. Pero estas imágenes de ver, pues, una comunidad desesperada diciendo, me tengo que defender, el gobierno no me está defendiendo y lo voy a hacer como sea, incluso dándole armas a los niños, es una tragedia. Es una tragedia. Es una tragedia. Es el equivalente a un Estado fallido, es exactamente la definición de un Así Estado es. fallido. La principal razón de ser de un gobierno es precisamente garantizar la paz De seguridad. dentro de sus habitantes, dentro de sus ciudadanos, sino para qué existes, pues, ¿no? Entonces, si no puedes tú cubrir eso, no hay razón de ser de un gobierno. ¿Qué más? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para que te cobren impuestos? Pues no, eso es una derivada, eso es cómo te vas a hacer de recursos para darme un servicio. Pero si no me puedes brindar ni siquiera la seguridad, ver esto es extremo. Me recuerda estas historias de algunos países en el mundo, africanos particularmente, de casos extremos de violencia, en donde precisamente el crimen organizado se va y se enfoca y jala niños para ello. Aquí no es, digamos, que lo esté jalando el crimen a obligarlos a estar Sino con a ellos, defender. sino más bien es la comunidad, por quien me está escuchando, quien nos está viendo, si no lo tienen claro, es la comunidad, o sea, el ciudadano que indefenso se está queriendo defender. Entonces yo sí, de veras que es una llamada enérgica al gobierno. Podemos estar en disputa política en muchos temas, pues, pero esto no es político. Y a mí lo que me impresiona, para mal, es cómo lo minimizan, como si fuera un tema, bueno, es más, escuchaba a algunos, digamos, cercanos al gobierno querer decir como, qué casualidad que grabaron el video. Híjole, o sea, le estás queriendo ver el lado político, una realidad que está a vista de todos. Guerrero y muchas zonas del país son un desastre, están en manos del crimen organizado. Hay un estimado de que al menos, estimado
sacado en Estados Unidos en una comparecencia ante el Congreso por parte de las autoridades. O sea, no crean que aquí me lo estoy inventando. No. Donde dicen al menos el 30% del territorio nacional en México está bajo el mando del crimen organizado. Entonces, no es politiquería, no es el pasado, el presente, el futuro. No. Es ahorita no se puede dejar a su suerte a los mexicanos. Me dicen, y es que es muy difícil, que por la sierra y que no sé qué, y que es que el crimen tiene un poderío. Ninguna organización criminal, fíjense bien lo que estoy diciendo, tiene más poderío que el Estado mexicano. Ninguna. O sea, tú puedes, yo te compro, oye, es que está extenso el territorio y no puedo estar al mismo tiempo, al mismo minuto, en todo momento, en todo el territorio nacional. De acuerdo. Y por eso es lo complejo. Puedes hacer estrategias, pero lo entiendo. Pero en un lugar determinado, en un estado, en una zona, no hay manera que le gane nadie al ejército mexicano y a la Guardia. Tienen 130,000 elementos, tienen casi 100,000 más del ejército que están en labores de seguridad y tienen más todavía que no están. Entonces, los haces pedazos. Y tienen a la Marina, y tienen a la Fuerza Aérea, y tienen lo que requieran. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pasa? O sea, ¿por qué no van y barren el Estado y ponen orden? Porque no quieren. Así de fácil. Porque no quieren. Es un tema de voluntad. Así es que, como senador de la República y como mexicano, le exijo al gobierno, al presidente López Obrador, que se ponga a trabajar y que garantice la paz. Y mira una apostilla, esto que referías de la minimización. En los 2 últimos días, esto es un escándalo internacional, López Obrador no ha hablado del tema en la mañanera. Nada. Es una vergüenza. Y para aderezo y mostrarnos la importancia del tema, ayer se fue a jugar béisbol. Así es. A macanear. Exactamente. O sea, sí tiene tiempo para ir a jugar béisbol. Sí. Pero uno diría, bueno, esto provocaría que inmediatamente la Secretaría de Seguridad fuera a pararse ahí. Esto provocaría que el comandante de la Guardia Nacional estuviera ahí. Eso provocaría que la autoridad se moviera. O sea, estamos viendo, mira, el último niño, el penúltimo, tiene un palo de escoba. Un palo de escoba. O sea, así o más patética la imagen. De hecho, de seguridad nacional, o sea, ya a este grado ya rompe, porque está rompiendo el modelo de gobierno, no hay gobierno. Pero ¿me entiendes? obligaría. El ejército, ahí sí. Y mira, o sea, como tú decías también, en África hubo una epidemia de niños soldados. Fue trágico lo que eso pasó, porque esos niños se convirtieron cuando adultos en un problema muy severo para esos países, para allá de las guerras civiles. Y ahora son niños policía. Ahora te digo, ese es el problema de hoy. ¿Pero qué nos espera en el país con esta formación? ¿Qué esperamos de esta generación? Es una generación perdida. Es una generación que va a estar adultos en un par de años en México. ¿Y qué país vamos a tener? Esos niños tendrían que estar en la escuela, ¿no? Eso es lo alarmante. Exactamente. Ahorita están preocupados pues por vivir. Por vivir, ¿no? así es. Entonces, sí, de veras, yo entiendo toda la progresión y todo, pero esto no es inaceptable totalmente, más allá de estrategias fallidas y demás, que ahorita pudiéramos evolucionar la plática a seguridad pública en general. Así es. Pero esto sí es el extremo, es el pico. No puede pasar esto, fuera para que hubiera todo un operativo absoluto. Y no, pues ahorita ahí está la foto donde andan. El cóctel es patético, porque tienes esta circunstancia y la no respuesta. Sí, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. El silencio. Ahí está la respuesta. Sí. ¿No? En el estadio jugando. Es decir, mientras esto está pasando en Guerrero, mientras todos los medios internacionales dan cuenta de que en México los niños se están armando para defender sus comunidades, el presidente sube un tuit en donde presume que está jugando béisbol. Ojalá esos niños pudieran estar jugando béisbol. Pues claro. Ojalá esos niños Él tendría que garantizar que los niños jugaran béisbol. Sí, es su manera, híjole, es que es su manera de transmitirle a quien tiene fe en él, a quien tiene confianza en él, a quien cree en él. Que todo está bien. Que todo está bien, que es un caso aislado, ¿no? Y o poner en duda si siquiera existe, ¿no? O sea, porque ni siquiera lo trato, ni siquiera lo abordo. Entonces, pues la verdad es que está muy mal como gobernante hacer eso, porque y tiene éxito, por eso lo hace, porque mucha gente, pues a lo mejor y ve la nota y dice, pero a ver, y luego lo ve tranquilo en el béisbol, y pues, seguramente la gente dice, pues no, ¿verdad? Seguramente no es cierto esto porque pues él no estuviera
¿quién en Tan su sano tranquilo juicio estuviera jugando béisbol, verdad? Viendo eso, pues no. Ese es el resulta problema, ser que no hay sano juicio. entonces, sí, la verdad es que es una llamada de alerta. Y eso se suma, digo, ese es el caso extremo de esta semana. Pero yo